Musicoterapia, arte terapia. El piano que toca acá. ¿Saben qué? Les comento, ¿saben qué hacen? Mayormente lo implementan bomberos. Ellos recolectan, digamos, juguetes, peluches, bueno, cosas para niños. Cuando hay accidentes suelen regalarles, por decirle de alguna manera, algún juguete, algún peluche al niño, donde el niño se aferra tanto a eso. ¿Y eso se utiliza para qué? Para distraerlo, vamos a decirlo de esta manera, para distraerlo de esa escena caótica o ese momento estresante que el niño está viviendo, por ejemplo. Que nosotros también lo podemos hacer como primeros auxilios psicológicos. Entonces, ahora sí que arrancamos. Aromaterapia, dice Mayra, también. Tenían un trabajito, que era buscar técnicas, ¿sí?, de relajación, lo podemos llamar, para poder sanear un poco el estrés. Y como acá tenemos a nuestra compañera Silvia, que nos estuvo comentando algo, nos va a contar una de las técnicas de respiración que ella buscó, además de que nos va a pasar un videito por el grupo de WhatsApp. Silvia, te escuchamos. Contanos cómo es la técnica de respiración. Sí, profe, buenas tardes a todos. Bueno, la técnica es así, es respirar el tema del cortisol. Cuando el cortisol está elevado, uno tiene estrés. Entonces, ¿qué tiene que hacer para bajar ese estrés? En segundo y en algunos casos, no digo en todos los casos, pero en segundo en algunos casos en un extremo, en un estrés fuerte, ¿no? Tiene que respirar por la nariz, donde ingresa el oxígeno, no voy a decirlo bien, el oxígeno por la nariz, 4 segundos. Respira, pero bien sentadito, sobre una silla, bien sentada, la espalda bien recta, y tiene que tener los bracitos a los costados y respirar. Inhalo por la nariz, 4 segundos, retengo esa respiración, la retengo en el estómago, va a los pulmones, por supuesto, pero la retengo porque todo se trabaja con el estómago, y 4 segundos también, y después la exhalo, pero con 5 o 6 segundos, un poco más, donde sale el dióxido de carbono. Entonces, es inhalo, retengo, exhalo, y entonces, ¿qué pasa? El tema de la oxitocina, eso se va regulando con el tema del cortisol, se va regulando y uno va bajando los decibeles del estrés. Se va bajando. Esa es una de las maneras que se puede hacer 4, 5 respiraciones de esa. Hay más, pero bueno, ahí termina esa, que es muy importante. A mí me reinteresó y me encantó y lo hice, me gustó. La verdad que es maravilloso. Esa es una técnica. Hay muchísimas. Bien, Silvia, sí, las técnicas de relajación en general, lo vamos a decir, son, digamos, un conjunto de procedimientos que se usan para disminuir más que nada lo que es el tono muscular excesivo, ¿sí?, y proporcionar lo que es el bienestar físico y mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma estamos aumentando la energía de nuestro organismo para poder afrontar lo que nos está sucediendo en ese momento. Entonces, lo importante de lo que es la relajación, más que nada, dedicarle, digamos, unos minutos a esa relajación diaria, que no nos cuesta nada, ¿sí? Y es sumamente importante para mantener, como dijimos, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Hay muchísimos beneficios y por ahí ni siquiera la aplicamos o la aplicamos sin darnos cuenta y encima la aplicamos mal. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? ¿Laura? Y bueno, ustedes prendieron ahí la camarita, yo las veo a ustedes. Acá Mayra no me prendió la cámara, Silvana, Evelyn.
Patricia. Laura. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo busqué, estuve averiguando y casi lo mismo que dijo la compañera Silvia, que las técnicas tenés como masajes, yoga, respiración profunda, musicoterapia, terapia artística, aromaterapia y meditación. Hay muchos más, obviamente, pero son algunas de las técnicas de relajación que encontré. Bien. ¿Y cuál de las técnicas que estuviste viendo? Que hay un montón. Sí. En lo inmediato, en cualquier tipo de lugar, X, pongo una situación. Medio de la carretera, un accidente de tránsito. Con una de las víctimas en ese momento, imagínate la carretera, mundo de gente, por ahí no tenés elementos, porque vos te encontrabas viajando con tu familia. O sea, ¿qué técnica utilizarías de las que nombraste? De la respiración. La respiración, ejemplo. Creo que es más factible es esa, para relajar más rápido a una persona. Le llevas tranquilidad. Bien. Supongo. Bien. Sí, no está mal. No está mal. Después, si nadie las nombra, les enseño otra. Masaje puede ser, pero si tuviste un accidente, creo que no podés tocar mucho a la persona, ¿no sabes? Así que creería yo que una técnica de respiración está bien. Hasta que vengan doctores. Sí, Laura, es como vos decís, la que más se utiliza o utilizamos en primeros auxilios es la de respiración. Silvia, ¿querías decir algo? Sí, referente a cuando hay un accidente o demás, el tema de la mirada con la persona enferma, cuando uno abre el lugar de que, bueno, creo que se amontonan todos y tiene que abrir el lugar para que la persona pueda respirar bien y demás y no la estresen más de lo que está. Y agarrarle, tomarle la mano, mirarle a los ojos y dialogar y preguntarle para ponerse en el lugar de la otra persona y hacerle entender cómo te llamás, cómo estás, cómo te sentís, dónde te duele, más allá de no mover el cuerpo porque si hay algo quebrado o lo que fuera podemos dañarlo. Pero sí tomarle la mano, mirarle, que mire la persona a los ojos. Eso, la misión, mirar uno con el otro, es ponerse en el lugar y que entienda de que está cuidado, está protegido, que sienta eso. Y el tocar la mano es como los masajes. Los masajes, cuando cada uno propio se masajea y todo, hay puntos específicos donde lo podemos ayudar a esa persona. Entonces, si sabemos eso, eso también puede ayudarlo muchísimo. Bien, Silvia, gracias. Después vamos a ver esto del tocar, que no en todos los casos. El otro está predispuesto a que lo toquemos, que lo abracemos. ¿Hay alguna otra? Ah, eso es lo que yo iba a preguntar. Con respecto a la técnica de relajación, fuera cual fuera, hay un montón. La más común es la que nos nombró acá Silvia. Nosotros debemos hacerla con ese paciente, lo vamos a poner entre comillas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien tiene algún otro tipo de técnica? ¿No? Mayra, Carla. Yo vi las mismas que dicen las chicas, la de la respiración. Creo que hasta la lectura habían dicho que era bueno para relajarse. Si no leí mal. También. Hay otra que se las voy a nombrar. Hay varias. Son ejercicios de tensión-relajación, se llama. ¿Sí? Los ejercicios, me voy a sacar los lentes, porque, bueno, mis lentes están más sucios que yo, así que no sé cómo veía con estos lentes, pero bueno. El Tai Chi, profe.
Mayra, ¿me querés explicar? No pongo, estoy trabajando. Ah, bien. Me mataste con el Tai Chi. Quiero saber cómo aplicarías el Tai Chi. ¿Alguien sabe? De las demás que puedan hablar. Mayra está en el trabajo. Me mataste, Mayra, pero a la próxima me lo explicás. ¿Sí? Bien, le decía que hay ejercicios que se llaman ejercicios tensión-relajación. ¿Sí? Uno es la frente. ¿Sí? Hay que arrugar la frente subiéndola hacia arriba. Bueno, a mí no me... Mi cara, subiéndola hacia arriba, o sea, arrugar la frente, ¿sí? Y relajarla muy despacio. Carla. Esa es la misma que dicen que hay que cerrar fuerte los ojos y soltarla despacio, debe ser para que se arrugue la frente, ¿no? Esa es otra, la de los ojos. Ah. ¿Sí? Es cerrar los ojos, apretándolos muy fuerte, ¿sí? Y poco a poco relajarlos. ¿Sí? Hacerlo muy despacito. Esa también es otra técnica, y muy fácil y muy simple. Lo mismo con la nariz. Arrugar la nariz y relajarla gradualmente. Quieres estar al frente de tu patrón discutiendo y de la nada arrugar. ¿Qué pasa, el estúpido? Pero son técnicas súper fáciles. Lo podemos aplicar en cualquier momento, cuando tenemos al patrón ahí, como dice Carla, que ay, ya no lo soportamos más, y bueno, hagámosle un arrugue de nariz tipo piquito, porque a mí me sale encima tipo piquito. Imagínense si En me ve una el de esas se patrón. ríe con nosotros. Claro. Nos relajamos todos. Viviana. Sí, había escuchado yo eso de que había que ponerse el dedo acá y presionar y cerrar los ojos durante unos segundos, creo que eran 20 segundos, y después soltar, que también era una técnica para relajar. Es otra de las técnicas, exactamente. Bien, Viviana. Sí. Está la otra que es la de la sonrisa, chicas, también. Ah, esa no sabía. ¿Sí? Cuando nosotros ¿Es ejercemos la una del sonrisa... jajaja? Ay, no sé, ay, no, me mataste. Yo estuve viendo No una la porque escuché. yo busqué todo en TikTok, ¿viste? Y había uno que tenía que contar hasta 10, pero con ja. O sea, en vez de decir 1, 2, es ja, 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 hasta el 10. Y Bueno, dice que te terminás riendo de verdad, como que sacás el estrés. ¿y la tenés descargada? Sí. Bueno, la pasada del grupo, porque esa de jajaja, esa no la... Yo soy de la vieja escuela, ¿viste? Yo tengo las viejas. Ya Esa las está nuevas buena. de TikTok me mataste. Es andar descalza en el suelo, en el pasto, También, para descargar. también. Pero la de la sonrisa también es exactamente lo mismo. Vos forzás la sonrisa tanto, viste, que cuando te dicen sacamos una foto y tenemos, porque nos peleamos con el marido, viste, y hacemos, bueno, pero más groseramente, que se nos arrugue todo, y quedamos así tipo pintaditas, y lo mismo, relajás. Las podemos usar todas al mismo tiempo. Primero la de la frente, la de los ojos, nariz, boca, la de la lengua también. ¿Sí? Apretar fuertemente la lengua contra nuestro paladar. ¿Bien? Y poco a poco, dejando caer la lengua. También es otra técnica. La de la mandíbula, apretar los dientes. ¿Sí? Apretar los dientes, relajar la mandíbula. ¿Sí? También es otra técnica muy fácil. La de los labios, bueno, que a mí me sale cuando arrugo la nariz.
pero la de los labios son piquito, piquito, típica, piquito forzado, no, piquito, y cuando ya sentimos toda esa tensión, lo mismo. ¿Sí? La podemos aplicar también otra técnica, que son la de los brazos. ¿Sí? Por ejemplo, extender el brazo derecho, ¿sí? Y ponerlo rígido, todo lo que pueda uno, ¿sí? Manteniendo siempre que el puño cerrado, bien rígido, ¿sí? Y ahí vas a comprobar que se comienza a incrementar la tensión muscular en lo que es el bíceps, el antebrazo, en la muñeca, en los dedos, ¿sí? Entonces, luego de unos segundos, lo mismo, poco a poco, relajo y bajo el brazo, dejándolo caer en nuestro muslo, ¿sí? Bien, después repetimos lo mismo con el otro brazo. Decime siempre. ¿No? Laura, ¿tenías algo para decir? Hola, Laura. profe. Ay, hola, Laura. Bueno, buenas tardes. La primera vez que me puedo comunicar de mucho tiempo. No hay He problema, Laura. intenté 1000 veces, pero no podía. Muy bueno el curso y yo creo que, bueno, haciendo un resumen de todo, ¿no? Muy bueno, no solamente porque es una experiencia y una ayuda personal, y uno, digamos, haciendo una autoayuda, ¿cómo se dice? Una autoevaluación. Evaluación. Entonces nosotros recién vamos a poder ayudar al otro. Porque muchas veces nosotros a veces queremos la solución inmediata para el que está y no el nuestro. Y cometemos muchos errores a veces. Y bueno, con el tema de hoy, por ejemplo, que estábamos hablando sobre forma de aliviar el estrés, como usted decía, de la escuela vieja, más o menos ando por ahí también. Yo creo que en la actualidad hay muchos métodos que se pueden utilizar hoy, pero, por ejemplo, yo siempre digo contar hasta 10. Hay veces no se llega a contar hasta 10 y uno explota. Por eso siempre yo digo la autoayuda primero. Y otra de las otras que yo me implemento, y a veces le digo también a mi hijo, el tema vamos afuera, yo no sé si será correcto o no, pero yo digo, hay veces te quita el estrés cuando uno grita, hace un solo grito y te vas afuera y te alivias el estar descalzo también. Son muchos los métodos por el cual uno puede bajar el nivel de estrés que uno tiene. Obviamente, después hay que apartarse de lo que nos produzca el estrés. No sé si estoy equivocada o es así. No estás en nada equivocado. Yo se acuerdan que cuando empezamos el curso les conté que la primera vez que yo lo había hecho, lo hice para sanarme a mí misma. Que había cosas que me daban vuelta, me revolvían ahí, digo, ay, viste, cuando hay que sacarlo. Aprendí. Ya la segunda vez, cuando volví a realizarlo en otro instituto, pues no daba para hacerlo en el mismo otra vez, viste, ya lo vi con otra mirada. Y aprendí a ponerme en el lugar del otro, que es lo que a mí me costaba. A mí era mi mundo y lo que a mí me pasaba y los demás. Por ahí ni sabía que estaban. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, primero tómenselo para ustedes. Una vez que nosotros sanamos, una vez que nosotros nos sentimos, entre comillas, libres, lo podemos empezar a aplicar. Que nos va a tocar también algún tipo de situación donde nos diga, no, yo en esta situación no puedo actuar porque me recuerda tal cosa, porque es un familiar, porque que también nos va a pasar. Y no está mal decir, yo no puedo, yo hoy no puedo. A mí me sucedió cuando estudiaba paramédico, que primeros auxilios lo hice en el mismo instituto anterior a estudiar paramédico. Yo tengo un compañero, un gran amigo, que él sufre de ataques de pánico.
Y estábamos en medio de un ejercicio cuando fuimos a hacer las prácticas y a él le dio un ataque de pánico. Y yo me bloqueé. Yo no supe qué hacer. No supe qué hacer. Y estaba la psicóloga que me dio primeros auxilios psicológicos. Que cuando la fui a llamar, que yo lo digo hasta el día de hoy, digo, qué mal que actuó, me contestó, pero vos sabés lo que tenés que hacer. Sí, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo podía implementar porque yo veía que mi amigo estaba sufriendo. Que también nos puede pasar. Y entonces está bueno decir, no, yo hoy no puedo, Silvia, vos, te toca a vos, porque yo no. O nos pasa algo personal donde no nos sentimos en condiciones para darle primeros auxilios psicológicos a otra persona porque nosotros estamos viviendo esta situación también. Está perfecto, Laura, lo que dijiste. Por lo menos yo personalmente es lo que pienso. No todos podemos coincidir, pero es así. Lo mismo que la técnica del brazo lo podemos hacer con las piernas también. Siempre sentado, lo podemos hacer con nuestra espalda. Pero cuando nos duele, nos levantamos y estamos todos que nos duele la espalda. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Contraemos y después relajamos y soltamos todo nuestro cuerpo. Todo eso quita tensión, quita ansiedad. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con el estómago, con la cintura o debajo de la cintura. ¿Sí? Los ejercicios de respiración, el más fácil, el más simple, el más utilizado es el que dijo Silvia, que a eso le podemos sumar, le decía, le comentaba antes de que comencemos la clase, es llevar por ahí en la cartera, nosotras las mujeres que andamos con cartera para todos lados, un par de bolsitas estas de cartón y hacer la misma técnica con la bolsita de cartón. ¿Sí? El aire caliente también es mucho mejor, más si estamos en pleno invierno. Bien, chicas. Silvia, te dejo una tareita y Carla, les dejo también una tarea para que pasen al grupo de WhatsApp. Después me voy a fijar si está abierto porque no sé, para que pasen esos dos videos que tienen ustedes. ¿Bien? ¿Seguimos entonces? Excelente, chicas. Quería que ustedes lo busquen, porque no es lo mismo que yo les explique a que ustedes lo busquen, vean. Si hay videos en YouTube, las que somos más viejas, que con el TikTok estamos ahí media, no sabemos cómo buscar. Nosotros vemos nomás la historia, nada más. En YouTube hay un montón de técnicas de relajación. Y te enseñan paso por paso cómo hacerlo. Bien, estoy abriendo el campus virtual un segundo, porque si no me equivoco sigue duelo, pero como la NAI vieron que me pierdo a veces, sí, duelo. Comenzamos con duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Les parece? Bien, entonces, ¿qué es el duelo? Es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras una pérdida. ¿Sí? Una pérdida, no una pérdida solamente enfrentarnos a la muerte, como siempre digo en mis cursos. Yo pongo este ejemplo, yo soy muy fanática de las plantas. Tengo plantas por toda mi casa. A mí se me muere una plantita y me agarra todo un... También pasamos por un duelo. Perdimos el trabajo. Nos bajan de categoría, qué sé yo. Todo es un duelo. Nuestros hijos crecen, pasamos por un duelo. ¿Sí? Entonces, es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. ¿Sí? Algo que todos, obviamente tarde o temprano, vivimos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces,
Por definición, la pérdida es de cualquier objeto de apego, ¿sí? Que provoca un duelo. Si bien lo que es la intensidad y lo que es las características del duelo pueden variar en función a qué, al grado de vinculación emocional con ese objeto. ¿Sí? Ejemplo simple y fácil. Vamos a ponerlo más fácil. Fallece, no quiero decir porque mi mamá sigue viva, pero bueno, fallece mi mamá. Vamos a suponer, no la estoy matando, no quiero eso. Yo como hija, apegada a mi mamá, ¿sí? Voy a sufrir un tipo de duelo muy diferente a la vecina, que quizás también va a pasar por un duelo por el fallecimiento de su vecina, pero no va a ser el mismo. La intensidad, la vinculación emocional que en este caso yo tendría con mi mamá, seguramente no es la misma que la que tiene mi vecina con mi mamá. Pero no significa que ella tampoco esté pasando un duelo, sino que las dos estamos pasando un duelo diferente. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Entonces, Vivi. Sí, profe, quería contar algo breve, digamos, porque ya que estamos hablando de duelos, hace 2 años murió mi mamá. Y bueno, o sea, estuve muy mal, obviamente, lo estoy hasta ahora, pero bueno, uno se acostumbra a vivir con ese dolor. Pero a lo que quiero hacer hincapié es que yo hace 20 años atrás se me murió mi hijo. Y lo que quiero llegar es que son diferentes duelos, como usted dice, porque cuando se me murió mi hijo, o sea, sentí otra cosa que cuando se murió mi mamá. O sea, a lo que quiero referirme es de que son diferentes. Dolorosos los dos, pero diferentes. Diferentes tipos de duelo. Exactamente. Diferentes, muy Porque diferentes. nosotros estamos preparados, digamos, para que, o sea, no digo que todos nos vamos a morir, obviamente, pero uno como que está más preparado para enterrar a nuestros padres que para enterrar a nuestros hijos. Entonces, bueno, yo relaciono eso, como estamos hablando justamente de este tipo de duelos, entonces, bueno, me parecía comentarlo porque lo viví. Más viviéndolo, bueno, vos en este caso en carne propia. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Yo tengo mi abuela que tiene 98 años. Yo el duelo de mi abuela creo que yo ya lo hice hace, no sé, cuando cumplió 80. Exacto. Y yo sé que el día que mi abuela no esté más en este plano, mi duelo va a ser muy diferente a, ejemplo, qué sé yo, un accidente y de repente la persona amada, deseada, no está más en este mundo. Claro. Hay uno va, quizás por nuestros padres, por nuestros abuelos, haciendo el duelo antes. Exactamente, como que uno se prepara para eso, digamos, en cierta forma. Exactamente, se prepara para eso. Pero cuando pasan cosas repentinas, es distinto, es totalmente distinto. Sí, es diferente. Por eso... Claro, o con una persona, por ejemplo, que padece un tipo de cáncer que sabemos que quizás esté todo bien o quizás no. Claro. También vamos haciendo un duelo antes. Entonces, cuando nos encontramos con el momento, es como que, vamos a decirlo de esta manera, lo tomamos diferente. Claro. ¿No? Pero qué mejor, yo les puse suposiciones porque no me pasó, pero qué mejor que lo cuente alguien que lo vivió, que sabe por eso me pareció que es totalmente distinto. Sí. Nada, lo quería compartir y decirlo porque, bueno, o sea, justo estábamos hablando de ese tema, entonces, y es muy triste, y así que bueno. Pero bueno. Gracias, Vivi, por compartir y abrirte con desconocidos, porque realmente somos desconocidos. Pero es la realidad de la vida, así que tengo que afrontarlo y contarlo, porque si no uno se lo guarda, es
como no sé, peor para mí, creo. Sí, este tema, quien hizo acompañante terapéutico conmigo, sabe que cuando tocamos temas de duelo es como que todos contamos nuestras historias y nuestras experiencias y se forma, creo que ahí es donde en acompañantes terminamos de formar un vínculo entre nosotros porque realmente se cuentan experiencias que uno ha vivido y cómo ha intentado superarlo, o qué ha Exacto. hecho. Que siempre pregunto, bueno, ¿y vos cómo hiciste para afrontarte a esa realidad? Porque hoy es esa realidad. Y todos tenemos maneras de afrontar, como estuvimos viendo, el afrontamiento diferente. Exactamente. Gracias, Vivi. De nada, Gracias profe. y te felicito que te puedas haber abierto y expresado de esa manera que no debe ser nada fácil. Patricia. Buenas tardes a todos. Ahí está. Buenas tardes a todos. Yo también quería compartir yo hace 2 años también perdí a mi mamá. Fue el 27 de junio del 2021, yo perdí a mi mamá en el pleno COVID. Y como habla también de diferentes duelos, a los 2 meses de que falleció mi mamá, sufrí una separación. Y son dos cosas diferentes, son dos duelos diferentes. Que la separación como que la acepté, estoy ahí en ese camino, pero la pérdida de mi mamá como que cuesta un poco más. Así que eso quería compartirle porque es algo doloroso. Y son dos duelos totalmente diferentes, dos pérdidas totalmente diferentes. Pero ¿qué pasó, Patri? En muy poco tiempo. Exactamente, 2 meses creo que hay diferencia. Que eso también juega Exacto. un papel ahí medio importante. Porque tu primer duelo, que fue la pérdida de tu mamá, quizás no lo, bueno, hasta el día de hoy te decís que no lo superaste. Entonces imagínate que a 2 veces otro batacazo, como decimos nosotros, es bastante difícil también. Exactamente. Por más que los duelos sean diferentes y los dolores sean diferentes. Exactamente, sí. Son algo que, para mí, principalmente yo entré a este curso porque siempre me decía buscar ayuda con un psicólogo, buscar ayuda. Yo voy a decir sinceramente lo que yo pensaba y estaba tan equivocada al no estar. Yo decía, ¿por qué yo tengo que ir a contar mi historia a alguien desconocido? ¿Qué le interesa a un desconocido mi historia? Y leyendo, viendo, es muy importante que estaba equivocada porque a la vez de que esa ayuda te acepte, digamos, a veces uno está errado de lo que uno piensa o dice o hace, otra persona ve lo que uno no ve en ese momento. Eso fue con mi madre. Ahora con el tema de separación. Yo tengo una niña que se quedó, está conmigo de 8 años, digamos, hace 2 años que estamos separados, y cuesta a veces de entenderle a ella, porque es una pequeña, y entender los roles. Su papá, ya con otra familia que le lleva los fines de semana, yo no, yo vivo con ella y un hermano menor, y son dos cosas diferentes. A veces digo yo, ¿cómo afronto? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago entender? Cuando ella, porque debe ser, ella por ahí no me cuenta, digo, no me cuenta, porque ya vio mi sufrimiento, no cuenta mejor lo que ella necesita y digo, ¿yo cómo afronto a explicarle el motivo, la separación? O si ella necesita algo, ¿cómo yo le respondo? Porque a veces hace preguntas, pero como que me bloqueo al no responder el por qué o el para qué. Y así que este curso a mí me va a ayudar muchísimo, porque voy entendiendo a la vez que voy leyendo, buscando, y así que para mí es algo que es como una herramienta más que para mi camino. Lo voy a aplicar y lo estoy entendiendo de a poco. Gracias, Patri. Pero sí, a mí también me pasó, ¿para qué voy a ir al psicólogo a contarle a un desconocido lo que me sucede? Pero lo que tiene el psicólogo es que
Él sabe y tiene las herramientas para que nosotros podamos ver cómo superar o cómo afrontar o cómo. Gracias, Patricia. Los negritos. Voy. Les decía, entonces, con respecto a el duelo. El duelo, más que nada, se asocia con ¿qué? Con la muerte. Pero la pérdida, como decimos, puede ser muy diversa. Ruptura de pareja, como dijo Silvia. El cambio de domicilio. Chicos, también lleva un duelo, que uno dice una pavada. No, el cambio de domicilio, de localidad. ¿Sí? Cuando uno en nuestra adolescencia decide estudiar una carrera y nos tenemos que separar de nuestros padres, también es un duelo para el padre y para el chico, por ejemplo. ¿Sí? Los procesos de las enfermedades también llevan un duelo. ¿Sí? Y así podemos nombrar, como les dije, el aprecio de una planta y la plantita en verano también lleva un duelo. Carla, o Laura, perdón, primero. Perdón, Carla, tenía Laura primero levantada la mano. Laura, ¿yo? Sí, Laura, vos. Bueno, profe, hablando un poquito con el tema del duelo, bueno, como usted siempre, en esta parte, en la duelo de muerte, por ejemplo, mi padre falleció hace 6 meses, pero mis hermanos, bueno, acá, digamos, como usted dice, hablando en confianza, mis hermanos me dicen que yo soy fría, porque no me vieron llorar en el tema del proceso de la enfermedad, de nada. Y por ahí yo sí me decía que por qué mi actitud frente al duelo, que es mi padre, no pude llorar. Y hasta el día de hoy yo no puedo llorar su muerte. Yo por ahí yo digo, no voy a decir que no lo quería porque era mi padre, pero el proceso de duelo, yo creo que yo ya lo hice en el transcurso, digamos, antes de su enfermedad, porque yo estoy, digamos, tengo la concepción no sé cómo decirlo, que todo ser humano, así como vivimos, morimos, pasamos un tiempo de transición, todo eso, ya a medida lo vamos aceptando al duelo, pero no todos somos así. Quizás yo de esta manera lo puedo pensar así. Y otra parte que yo también digo, lo que pasa es que cuando uno experimenta el dolor propio, en este caso como Viviana que decía de su hijo, ahí yo creo que hace un clic en la mente y dice, sí, hoy sí veo el dolor. Porque a veces, como decía usted, el dolor de la mamá, del tío, del padre, no es lo mismo que un hijo, es diferente. Entonces, yo siempre le digo a mi esposo, el día en que vos me veas llorar, va a ser el día en que yo no tenga mis hijos. Hace poco sentí digamos, el proceso del dolor, como decir, como se llama el síndrome del nido vacío. Tengo 3 niños y los 3 niños se ausentaron todo un día de casa. Y era una soledad que sentí, una desesperación, no escuchar el ruido, no escuchar pelea, que yo les reto. Entonces, ese proceso como que ya me hizo, tengo que estar preparada para el día de mañana. No sé si me entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Y es Porque el día, el transcurso del tiempo, de la vida, a medida que pasan los días, es uno el que también, como decir, se tiene que mentalizar que el proceso que tiene que hacer para determinado duelo. Pero cuando pasa una situación de repente, ahí es donde uno se tiene que enfrentar. Y bueno, yo a veces digo, gracias a Dios, todavía no he tenido la oportunidad de pasar por esa situación y no quisiera entrar en una desesperación, pero
como dije, yo puedo estar muy consciente en algo, pero la situación es lo que uno le hace reaccionar. Me Así explico es, de lo que quiero decir. sí. Y porque tus hermanos o vos directamente no hayas llorado, eso no significa que no hayas pasado por un duelo. No todos lloramos. Bueno, yo sí, a mí me decía y lloro, pero hay personas que no hace falta llorar para que el otro diga, sí, está pasando por una situación o siente, no sé, culpa, remordimiento, siente la falta. No hace falta llorar. ¿Sí? Lo que hace falta en los duelos es superar los duelos. Porque si no lo superamos, se viene todo el otro despiole que ahora lo vamos a ver. Carla, gracias Laura. Yo lo que quería contar, que yo tuve mi duelo hacia mi mamá. Mi mamá no está muerta. Lamentablemente sigue viva por ahí en algún lado. Pero el duelo que yo tuve hacia ella, ojalá lo escuche, resulta que ella permitió hacia mí, mi hermana mayor, abusos sexuales por parte del marido. Muchas cosas cuando nosotros éramos muy pequeñas, teníamos 9 años. Cosas muy fuertes permitió que nos pasara. Ella siempre supo todo. Cuando el tipo cae en cana a los años, yo tuve que lo busqué psicológicamente, no me acuerdo bien el nombre, pero yo vine a aceptar lo que a mí me pasó de grande. Porque para mí era todo un sueño, porque mi mamá me hacía creer que era un sueño. Yo lo acepté de grande. Cuando yo fui y le comenté a mi mamá de nuevo y le dije que por qué ella había hecho eso, le dejó al tipo haciéndose la víctima. Yo siempre busqué el amor de mi madre, porque mi papá se había desaparecido. Yo, gracias a Dios, tengo a mi yaya, que fue la que me sacó adelante siempre, pero mi mamá era mi mamá, o sea, era lo más grande que yo tenía en la vida. Y yo tuve una decepción muy grande, que ese día fue cuando yo la enterré y empecé a pasar el duelo como si ella se había muerto, que fue que a los 2 años, más o menos, ella volvió con el tipo, sabiendo y aceptando ella de todo lo que nos había pasado a nosotros, que ella encima siempre lo supo. Y ahí fue donde yo empecé mi duelo con ella. Hoy en día esa mujer tiene cáncer, me he enterado un montón de cosas, la quieren hasta matar porque es una persona muy, muy problemática. Y te juro que me da cosas, pero yo ya no siento nada. O sea, es como que si viene alguien y me cuenta, no sé, de algún vecino, de algún... Yo tuve un duelo tan grande con ella, donde lloré, donde no me podía levantar de la cama, donde mi hijo me veía llorar. Yo no podía agachar la cabeza porque mi hijo me decía, mamá, no llores. Ella sabía que yo agachaba la cabeza porque estaba llorando. Y en cambio tengo a mi yaya, que es el amor de mi vida, que no sé cuántos años tiene. Yo desde que nací me dicen que cumple 80. Yo le doy vuelta a la nariz y le digo, Yaya, ¿cuánto cumple? 79, me dijo. Pero yo no me puedo imaginar el día que ella no esté. Yo no estoy preparada para que ella me deje, porque es lo único que tengo en el mundo. Pero sobre el duelo de mi mamá, que yo lo hice en vida, a mí mañana me llaman y me dicen, falleció tu mamá. Es como que no, pará, mi mamá ya la maté hace 3 años atrás, o sea, ya no. Y también sufrí el duelo porque yo me vine de mi provincia por ella, porque ella me quiso mandar a prender fuego a la casa, un montón de cosas malas que nos hizo. Y pasé por el duelo ese de cambiar de provincia, donde me dieron desesperaciones de quererme volver, de, no sé, ir al parque donde estaba allá en Mendoza. Pasé ese duelo que también fue un duelo tan feo que ahora digo, no, donde estoy viviendo es mi lugar. Pero los primeros meses para mí fueron tan aterradores, tan feos. Hoy en día no vuelvo, pero sí la pasé muy mal. Hice un duelo muy, muy feo, fue para mí. Gracias, Carla. La verdad me dejaste sin palabras. Es como la historia de vida de Vivi. Sí, porque la pérdida estuvo. No significó una muerte, pero la pérdida estuvo. Tu mamá era tu mamá. Es tu mamá. Es tu mamá. Y es
la que se supone que te tiene que amparar, que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger. Y cuando estas cosas no suceden, y es difícil de superar. No sé, yo no, o sea, a ver, yo con mi mamá tuve muchas diferencias, muchísimas, muy grandes, que fue por una de las causas que empecé a hacer el curso también, totalmente distintas a la de Carla, pero algo muy similar, que yo sentía que mi mamá, nada, o sea, era mi mamá y ahí estaba, y aprendí a perdonarla y a comprender lo que ella vivía, que yo no lo veía. O sea, para mí mi mamá era la que tenía que estar siempre al 100% para sus hijas, y mi mamá estaba sufriendo algo ahí en el medio que no lo contaba, que no lo decía, y no era capaz de yo como hija, verlo, lo que ella pasaba. Que como dije, Carla, lo mío es totalmente distinto a lo que vos sufriste. Que lo mío es algo de no creer, porque todos los que somos mamá acá, damos la vida por nuestros hijos. Yo lo veo a mi hijo y te juro, yo soy una mina súper tranquila, pero no me toqué a mi hijo. Porque ahí es como que me olvido de mi tranquilidad y fuiste. O sea, yo creo que todas las que son mamás van a entender eso de que uno por los hijos hace todo. Pero bueno, no, yo creo que no todos nacimos para ser madres. Hay personas, ponele, mi mamá siempre dijo que las mujeres son todas putas y que nacimos para mantenerla. Yo tenía 15 años y yo mantenía a mi mamá con todos sus hijos, junto con mi hermana mayor de 17 en ese momento. Y ella dice, yo no voy a trabajar porque yo tengo hijos que me mantienen. Y hasta último momento a nosotros nos deseó el mal, nunca dijo, che, hija, ojalá estudies, que te vaya bien. No, siempre nos dijo, vas a ver que sin mí vas a pegar la vuelta porque vas a necesitar de mí, vas a ser un fracaso. Y todas las maldiciones había por haber, nos echaron las hijas mujeres. Gracias a Dios todas salimos adelante como pudimos, con las herramientas que pudimos tener, y nos dedicamos siempre al buen camino. Gracias a Dios, acá estamos dando batalla siempre. Bien. Laura, justo te iba a preguntar porque dije, Laura tiene algo para decir ahí, le veía la cara nomás. Laura, te cedo la palabra. Habilita el micrófono, Laura. Ahí estamos. Sí, me pasó algo similar como la de Carla. En mi vida también me metí a la psicología, estoy estudiando psicología social para poder entender un montón de cosas que mi mamá permitió que mi propio padre también abusara de nosotros, de sus hijos, de 3, y permitió, yo tuve 3 abusos de distintas personas, también sufrí como abandono y como que me crié sola. Pero en una de esas veces, de tantas veces que se separaron, fueron y vinieron, ella nos da la responsabilidad a nosotros, que nosotros, los hijos, tomáramos la decisión. O sea, nos dijo en ese momento que si nosotros le perdonamos a nuestro padre en ese momento, o sea, no. Y nosotros de tantos miedos, porque éramos maltratados física, verbal, psicológica, donde fuese, éramos maltratados. Y nosotros con un miedo, obviamente, le dijimos que sí, pero no queríamos eso. Y nunca, yo siempre fui consciente de lo que estaba bien, lo que estaba mal, de muy chica. Creo que yo niñez no tuve, a partir de los 5 años tuve que pensar como adulto, no sé cómo, pero me daba cuenta que no estaba bien un montón de cosas. Y cuando yo era adolescente, le había dicho que por qué permitió todas esas cosas en algún momento, uno siempre se calla, pero de repente sale. Y ella, en una de esas, me dice que ella también era abusada de chica, y es como que vivió toda su vida sometida a las personas. Ella era perfil bajo, venían personas y la maltrataban, la denigraban, mi papá, las hermanas, todos. Entonces,
es ahí como que entendí o traté de entenderla que ella también era vulnerable y permitió, por miedo, no sé por qué, pero permitió que no hagan eso a nosotros porque ella también había pasado una historia similar de abusos con sus tíos. En aquel entonces ella se dejaba abusar para que no abusen de sus hermanitas más chiquititas. O sea, es muy complejo todo esto del tema de abuso, de lo que estamos hablando justamente. Y creo yo que la entendí el por qué ella no podía salir no nos podía defender. No había alguna barrera que no le dejaba ser ella. Y nada, eso, Gracias, Laura. de nada. Bien. Chicas, como siempre me voy a extender un poquito más, quiero terminar lo de duelo, ¿les parece? Vivi, ¿estás bien? Ok. Bien, chicas, características del duelo. ¿Sí? Como venimos hablando, es un proceso. Bien, es un proceso como normal. Proceso normal. Todas las personas en algún momento de nuestra vida experimentamos o pasamos por este proceso ante cualquier tipo de pérdida. ¿Sí? Aunque todos, como dijimos, tenemos reacciones y tenemos afrontamientos diferentes que va a variar de uno a otro. ¿Sí? También lo que es el duelo es un proceso dinámico, que no siempre va a ser de la misma manera, lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Bien? Es un proceso que es íntimo. Cada uno lo experimenta, ese duelo, de forma independiente. ¿Sí? Ante la misma pérdida, Laura y yo podemos estar teniendo experiencias y sentimientos diferentes ante la misma pérdida, ante la misma relación con esa, en este caso, persona fallecida. Es íntimo. ¿Bien? Bien. Ni hablemos si estamos hablando de un fallecimiento, porque también lleva algo social. ¿Sí? Sabemos que ante una muerte lleva todo un trajín de fondo, velatorio, que viene el vecino, que se acerca al otro, lleva todo un trasfondo social en el medio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Tareas del duelo. Hay tareas para el duelo. Son 4 tipos de tareas que hay. La primera tarea del duelo es aceptar la realidad de esa pérdida, que es una de las más difíciles. Pero ¿qué pasa cuando no empezamos a superar estas tareas del duelo? Que ahí es donde se vuelve la cosa un poco más complicada, lo podríamos decir. Entonces, la primera es aceptar la realidad. ¿Sí? ¿Qué va a suceder ante esa pérdida? Lo primero que uno va a reaccionar es con la negación. Nos va a negar. Lo primero es decir, no, no puede haber pasado esto, no, 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 ante una muerte. Acá estamos hablando de muerte. ¿Bien? Entonces debemos aceptar la realidad. Debemos aceptar que a esa persona no la vamos a volver a ver, que no vamos a ir a tomar mates a su casa, por ejemplo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? La segunda tarea, una vez que ya aceptemos esa realidad, es elaborar el dolor de esa pérdida. ¿Sí? Sabemos que toda pérdida lleva un dolor. ¿Sí? Si ese dolor, eso que nosotros sentimos, lo evitamos, lo suprimimos, ¿sí? Se va a prolongar ese dolor.
Y ese dolor se va a convertir en un proceso de duelo. Bien, y ahí debemos que reconocerlo al duelo y resolver ese duelo. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros llegamos a esta tarea número 2, que es la elaboración del dolor de la pérdida, si esta tarea no se realiza, ¿sí? Lo más probable es que con el tiempo necesitemos de alguien especializado, de terapia, para poder, obviamente, reconocer esto y afrontarlo. ¿Sí? Afrontar todo eso que en el pasado hemos evitado. ¿Hasta ahí vamos? Tarea número 3. Adaptarse. Adaptarse a la vida, al mundo, sin esa persona que falleció. ¿Sí? También tenemos, además de adaptarnos a ese mundo, que sería adaptaciones más externas, tenemos adaptaciones que son más internas. ¿O no? Como, por ejemplo, ha afectado la pérdida de ese fallecido en nuestra vida personal, en nuestra identidad, en nuestra autoestima, en nuestra eficacia. ¿No? Porque cuando llegamos por ahí a esta etapa de tener que adaptarnos al mundo sin el fallecido, muchas veces muy rápido, porque tenemos que volver a trabajar, porque nuestros hijos tienen que seguir su vida y ir a la escuela y hacer los deportes que venían haciendo, y nosotros tener que levantarnos todas las mañanas, muchas veces muy rápida, y tenemos que seguir haciéndolo. ¿Sí? Y la cuarta es hallar una conexión con el fallecido, una conexión que sea perdurable en el tiempo. Cuando yo hablo de esto de la conexión, yo no estoy hablando de quedarme con ropa del fallecido o armarle, que no digo que esté mal, ¿no? Armarle un altar en el medio de la sala, sino algo que te haya quedado vos internamente, interiormente, con el fallecido. Por ejemplo, qué sé yo, mi abuelo era muy, muy risueño, hacía muchos chistes, cosas, yo siempre le digo, era un viejo loco. Después de que varios de la familia superamos el duelo, que fue muy rápido, fue un fallecimiento que no lo esperábamos, comenzamos a ¿qué? A empezar a recordar a mi abuelo en forma graciosa. ¿Te acordás cuando el Quique hacía tal y tal cosa? Es una conexión que se formó. Una conexión que queda en el tiempo, que no se me lo olvida más, que nadie me la va a sacar. Los recuerdos, qué sé yo, de cuando era chica, a mí me encantaba ir a pasar las vacaciones en la casa de mis abuelos. Entonces, ¿por qué recordar a ese fallecido con tristeza? Si lo puedo recordar de otra manera, con una conexión feliz. De que cuando estuvo, lo disfruté, lo vivimos. ¿Sí? Hay un montón de tipos de conexión que podemos tener, que podemos generar. ¿Sí? Esta cuarta tarea es una de las más difíciles, porque es difícil no recordar a ese ser querido que no está y no ponerse triste, porque yo me pongo triste, por ejemplo, cuando hablo de mi abuelo, pero al mismo tiempo me pongo feliz porque me acuerdo de las monerías. Él a todos sus nietos y bisnietos los llamaba monito 1, monito 2, monito 3, eran todos monitos.
todos bonitos, de las monerías que mi abuelo hacía. Pero al mismo tiempo siento tristeza, es obvio, es inevitable. Pero ya se formó otro tipo de conexión con mi abuelo. Lo recuerdo de otra manera, que al principio lo recordaba en la parte triste. Hoy no. ¿Por qué? Porque llegamos a esta cuarta etapa, que es la más difícil de superar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Quién Profe, está? Laura. Laura, disculpe que sea. Acá estamos para Eh, interactuar, si no es aburrido que yo hable. Escúcheme, bueno, con el tema del proceso del duelo, todo eso, y quedarnos con algo que sea positivo de la persona que ya no está, por la que le ocasionó, digamos, el duelo. ¿Cómo nos enfrentamos o cómo podemos, no sé, sí, enfrentarnos sería la palabra, a una persona que, por ejemplo, en el día de hoy está de moda, por decir así, el tema de la cremación? Y entonces hay muchas personas que no van al cementerio a poner la ceniza de sus familiares y los tienen en la casa. Entonces ellos no están, y bueno, en caso concreto, le digo, me ha pasado con una amiga que tiene la ceniza de su madre en casa y ya pasaron 4 años. Y yo siempre le digo que para que ella pueda salir de ese dolor, ella tiene que hacer el proceso de enterrar a su madre y quedarse con ese recuerdo lindo y especialmente de haberle dado la vida. Pero es algo, la negación que ella misma tiene ella dice que si yo voy y la dejo en el cementerio a mi mamá, yo voy a La estar sola. abandonás. Es Eh, un tipo de duelo, y no, y eso también. no superó todavía ese duelo, pues ya pasaron 4 años ya. Es un duelo bloqueado. Ujú. A cada uno le lleva el tiempo que le lleve a hacer el duelo. Si no es que hay un tiempo estimado. Hay un tiempo estimado, pero a uno le puede llevar más, a otro le puede llevar menos. Hay 3 diferentes tipos de duelo. Tenemos el duelo normal, donde uno elabora la pérdida, ¿sí? Y todo lo que sigue evoluciona con el tiempo naturalmente. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. El otro duelo es el duelo bloqueado, donde ocurre que la negación, me niego, ¿sí? Evito el duelo, evito el trabajo del duelo. Hay un bloqueo también de ¿qué? De las emociones. Ese bloqueo de las emociones se puede manifestar con conductas, como por ejemplo esta que nombró la compañera, o después de muchos meses o no, seguir con la ropa del difunto, por ejemplo, también es un tipo de bloqueo emocional cuando el duelo está bloqueado. Dentro de este bloqueo del duelo o duelo bloqueado, también la persona percibe esas, se me fue la palabra, ilusiones, se dice, cuando ve o cree ver al fallecido, por ejemplo, ¿sí? Hay otros tipos de síntomas también que pasan en este tipo de duelos bloqueados. Y el tercer duelo, que es el peor, es el duelo complicado. ¿Sí? Cuando ya todos esos síntomas, todas esas conductas, ¿sí? Son sostenidas en el tiempo. ¿Bien? ¿Sí? Y cuando toda esa intensidad del duelo ya afecta a nuestra salud. ¿Sí? Y ahí es cuando decimos, basta, yo no puedo más. Yo no puedo más así.
Y lo voy a decir, en este duelo complicado, muchas personas que están pasando por este duelo complicado terminan en suicidio. Y no es joda. O comienzan estas ideas suicidas, donde ponemos en riesgo la vida, nuestra vida. ¿Te respondí, Laura? Sí, profe. Bueno, hay que también yo estaba pensando en el proceso cuando ya el duelo dura mucho, creería, bueno, como usted dice, no todas las personas somos iguales, necesitamos distintos tiempos para procesar el duelo, pero cuando ya se extiende, ya llega al punto en lo que usted estaba diciendo, y ahí es donde ya necesita terapia, justamente cuando ya llega al punto de querer atentar contra la vida personal o la vida del que está al lado. Y yo creo que nosotros como ya tenemos, digamos, este es un paso, por supuesto, a no solamente la autoayuda, sino también para ayudar a los demás, creería que tendríamos que tener también un poquito de cuenta a las personas que están pasando en ese proceso. Y esto nos sirve mucho para eso. Nos sirve como le digo, en forma personal y porque nosotros tenemos alrededor nuestra familia. Si por ahí tenemos hijos adolescentes con sus primeros novios, primeras novias, que pareciera que es el fin del mundo, y sobre todo en los adolescentes, que lo primero que, más en la situación de ahora, que por ejemplo, vemos en muchos casos que le quitaron un celular, se deprimen y llegan a tomar otras decisiones. Y a veces uno no está preparado, uno como padre no está preparado para afrontar esa situación. Y como a veces yo digo, este curso ayuda mucho. Eh, y bueno, y ese al ver extendido, y ahí es para no provocar el daño en la persona. Em, Creo que no, creo que es así, ¿no? Sí, sí, es así, Laura, es así como vos decís. Escuchen, para terminar con duelo, les doy las fases del duelo, así ya se puede ir cada una a hacer sus actividades, porque yo me extiendo, pero bueno, no pasa nada. Mientras no me echen, les doy la fase del duelo, ¿sí? Tenemos a Kubler y Rossi, o Ross, que ellos identifican 5 estadios o 5 fases, ¿sí? La primera, la negación, ¿sí? Es una reacción que se produce de forma habitual, ¿sí? Es inminente después de una pérdida, la negación. Todos vamos a pasar por la negación, ¿sí? La negación puede ser sutil, ¿sí? Puede presentarse de un modo difuso, restándole importancia a la gravedad de la pérdida, o asumiendo que es algo irreversible, cuando muchos de los casos lo son, ¿no? La segunda es la ira. Y mayormente el primer contacto con las emociones tras la negación se presenta en forma de ira. ¿Sí? Se activan sentimientos de frustración, de impotencia, de culpa, ni hablemos, si yo hubiese estado, si yo hubiese hecho, si yo. ¿Sí? Y en los extremos casos, la persona no puede ir elaborando el duelo por esta ira que siente, ¿no? El tercero es la negociación. Y en lo que es la fase de negociación, se comienza a contactar, digamos, con la realidad de la pérdida. ¿Sí?
al mismo tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir esa situación. Ejemplo, cuando a alguien le diagnostican algún tipo de enfermedad terminal, ¿sí? ¿Qué se comienza a hacer mayormente? A explorar opciones para ese tratamiento. ¿Sí? Aunque le hayan dicho que no hay ninguna cura posible y demás. ¿Sí? Bien. Cuarta, depresión. A medida que avanza el duelo, ¿sí? Se va asumiendo la realidad de esa pérdida. Bien. Y también se comienza ¿qué? A contactar con lo que implica emocionalmente esa ausencia. Y se manifiesta de diversos modos. Pena, nostalgia, aislamiento social puede ser otra, interés o pérdida de interés, mejor dicho. Todo se denomina en esta fase como depresión. ¿Sí? Para mí sería más correcto denominarla pena o tristeza que depresión, pero bueno, se denomina depresión. ¿Bien? Y la quinta es la aceptación, que se supone que es la llegada a un estado de calma, asociado con lo que es la comprensión, ¿sí? De la muerte o de otras pérdidas, ¿sí? Que son fenómenos inherentes de la vida humana. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, para culminar, y las dejo, aunque el duelo es un proceso que dijimos que era personal, también es importante que la parte social, ¿sí? Las culturas en sí han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios. Amigos, hermanos, parientes, vecinos. ¿Sí? Y también con lo que es la elaboración simbólica, que a menudo da que ese sentido trascendental de la pérdida, como es, por ejemplo, el velatorio, todo lo que conlleva la muerte en sí. ¿Bien? Chicas, hasta ahí sería duelo. Próxima clase. Yo sé que en el campus creo que ustedes lo tienen al revés, pero antes de dar primeros auxilios psicológicos vamos a ver trauma. De igual se lo sigo pasando por el grupo de WhatsApp, no sé si le he pasado trauma ya a Ya ustedes. lo pasó, profe. ¿Ya lo pasé? Sí. Bien, bien. Entonces, próxima clase, trauma, y comenzamos con primeros auxilios psicológicos, porque nos queda poquito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lore. Hola, buenas tardes. Yo necesito si puede subir de nuevo porque a mí se me formateó el celular de fábrica y perdí todo. Bien, si a los demás no les molesta, les vuelvo a mandar todos los PDFs al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y de paso ya les mando todo. ¿Quieren? Gracias. Todo, porque si no, después ya la clase que viene me perdí otra vez y no sé dónde le mandé, que no le mandé. ¿Bien? ¿Alguien más? Lo de primeros auxilios también ya lo pasó, bueno, pero si lo va a pasar a todo de vuelta. Pero tengo otro. Claro, por eso. Listo, Tengo entonces. ¿Hay mucho más? Uy, sí, tengo algunos más. Pero yo quiero que ustedes lo tengan, no importa. Ustedes lo tienen ahí y cuando lo quieran leer y lo quieran... Todo acá. Vivi hace bien el trabajo, ella lo imprime. No importa, Claro. así sea que lo tengan en el celular, pero quiero que los tengan. Porque después se cierra el campus y no tienen nada. ¿Bien? ¿Listo? Nos vemos el próximo martes. Bien, profe, gracias. Muy buena Gracias la a clase. todas
a todos ustedes. A mí también me encantó. ¿Qué quieren que les diga? Yo no les voy a mentir. Me encantó. Un Gracias gusto. a todas por haber contado y abierto un pedacito de su historia y de su vida. Gracias, chicas. Nos vemos, Gracias. si Dios quiere, Nos el vemos. martes. Chao, Nos hasta la vemos. Chao, chicas. Chao, profe. Hasta luego. Buenas tardes.